Bien, estoy con el senador Luis Juez y con el diputado Juan Carlos Morán. El senador Juez, ya sabemos, es del Frente Cívico de Córdoba y el diputado Juan Carlos Morán es de la Coalición Cívica. Los dos han tenido participación, ya sea en la denuncia o en la investigación judicial en el caso de los supuestos sobornos en Venezuela. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿dónde creen ustedes que puede terminar esto? Los senadores, dejémoslo a los senadores. La Cámara Alta. La Cámara Alta. Pero, bueno, sin ninguna ilusión, por el 1,20 m que tenemos. Pero, si somos inteligentes, si no actuamos con apresuramiento, si no tenemos miserias partidarias ni mezquindad política, yo creo que nosotros podemos empezar a fijar definitivamente una política de Estado de las cosas que en la Argentina no se pueden hacer más. Si somos inteligentes, si no pretendemos, sacar una ventaja a lo pirro, decir con esto puedo juntar un par de votos, ir a 10 programas de televisión. Si somos inteligentes, esto lo profundizamos, le damos tranquilidad al juez, le damos cobertura parlamentaria, yo creo que nosotros podemos empezar a marcar un camino que digamos, esto no se puede hacer más. O sea, por más que lo pongan en el contrato, no se puede hacer más. Esto es absolutamente inadmisible, esto es un hecho de corrupción y no hay ninguna mecánica jurídica que lo legitime. Pero bueno, va a depender también de cómo lo planteamos, cómo nos paramos, lo inteligente que somos, cómo no retrocedemos, cómo este tema lo continuamos en el tiempo cuando se caiga la tapa de los diarios. Es un desafío. Sí, hay que cuidar no solamente una cuestión de investigación judicial. Desde el Congreso deberíamos hacer pedidos de informes, interpelación, comisión investigadora, todo lo que sirva para esclarecer el estado de corrupción y sobre todo como soporte de la justicia. Y saber también que los tiempos de la justicia son mucho más lentos que la ansiedad que tiene el pueblo en favor de que realmente se llegue a la verdad. Lo que hay que saber también es, me parece, nosotros desde la Coalición Cívica hicimos la denuncia con mucha soledad, también es bueno decirlo. Carrió, Adrián Pérez, Carlos Comi de Santa Fe, Griselda Baldata de Córdoba. Hicimos la denuncia en noviembre del 2008 y hoy pedimos en su momento la declaración de Saduz. Hoy se avanza. ¿A ustedes pidieron la declaración? Sí, lógico. Porque ese es un punto importante, porque mucha gente está preguntando ¿por qué ahora habla el embajador? Habla porque la pedimos el primer día. Habla porque lo llama el juez. El primer día la pedimos. Desde la presentación de noviembre del 2008. Que pasó 1 año y medio y no lo suscitó. Y hay tiempos procesales, es muy largo explicarlo, pero bueno, se tardó más de 1 año en la declaración de Saduz. De todas formas, quiero reivindicar que en el último tiempo Fiscalía está avanzando en la investigación. Obviamente que a veces una fiscalía es muy chica para la cantidad de casos que tiene. Y me parece que lo interesante, agregando a lo que decía el senador Juez, es no solamente profundizar la investigación, sino evitar a futuro los pactos de impunidad que han existido también en la Argentina, por las cuales muchas veces no se llega a la justicia. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes hacen esos pactos? Me refiero, yo no tengo ninguna duda de que en la década del menemismo, si hubiese habido una política de los gobiernos que siguieron de profundizar las investigaciones, hubiese ido más gente presa. La verdad es que eso no existió. Y seguramente también hay diálogos a veces que se hablan de distintas cosas y me parece que es fundamental. Por eso yo simplemente lo que quiero es advertir, estemos con los ojos abiertos, no solamente en profundizar la investigación, sino que en los próximos meses, porque acá en 15 días no va nadie preso todavía. Esto es un proceso que seguramente lo va a trascender al propio kirchnerismo. Y ahí es cuando empieza a jugar si se quiere profundizar la investigación o si hay pactos de impunidad. Lo que dice el diputado, pasando a buen romance, es cuando se sientan y dicen el que gana y el que viene. Yo no vengo a investigar el pasado, vengo a trabajar por el futuro. Suena maravilloso, la gente dice, qué bueno, vamos a laburar por el futuro. Bueno, pero el pasado, lo que se hizo mal, necesita ser corregido, porque si no, en algún momento, alguien tiene que decir lo que está permitido y no está permitido. Hoy, en la Argentina, en mi provincia, hay empresarios de maquinaria agrícola que creen que actuaron... Usted tiene un testimonio, el de López, sí. Uno que puedo dar y 100 que me han comentado en el oído pidiéndome reservas por el AFIP, por la aduana, por la CIDE, por un montón de cuestiones. Pero digo, los empresarios tiene más testimonio. Pero en Córdoba esto no es un secreto. Qué casualidad que Mondino es de Córdoba. Qué casualidad que la mayoría de la maquinaria y los implementos agrícolas que se venden, qué casualidad que de las fábricas que están instaladas en Venezuela, particularmente la que con mayor arraigo está es Pauni, Córdoba. Qué casualidad que
En toda la feria agrícola que se han desarrollado, agrícola-ganadera que se han desarrollado en los últimos 2 años, la mayoría del reclamo proviene del sector agropartista de la provincia de Córdoba, que fue duramente golpeado con la crisis de la 125 y que la única alternativa que tenían para acomodar y no despedir trabajadores era venderla a Venezuela. Muchos vieron el tema, muchos se quedaron en el negocio y muchos se retiraron del negocio. Pero ¿qué quiero decir? Así como hay algunos que saben que esto no corresponde, hay otros que creen que actuaron correctamente, porque le decían, mira, lo vamos a plantear en el contrato, vamos a admitir esta cuestión. Le hicieron creer que está permitido que aún cuando firmemos 57 convenios como firmó Argentina con Venezuela, junto con en el gobierno del presidente Kirchner, está permitido que en relaciones de Estado a Estado aparezca transando una intermediaria. Están convencidos y uno tiene que, por eso el trabajo de ustedes, el de la justicia, el nuestro, es hacer docencia. Mire, yo quiero gobernar mi provincia, Joaquín, quiero ser gobernador de Córdoba. Y quiero que los que me están mirando esta noche acá no se enojen conmigo, los empresarios, que la gente de Pauni no se enoje conmigo. Quiero que hagan negocio, que le vendan al mundo. Y si tengo que yo convertirme en agente de propaganda de los tractores Pauni, pero que no tengan que dejar una pelusa, porque es la responsabilidad nuestra, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobernante. No puede ser que un yuppie aparezca con un traje Armani y una notebook haciendo negocio a costillas del Estado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos mandar? El Estado no está para hacerle los negocios a los particulares. Entonces digo, esto tienen que entenderlo los productores agropecuarios, los productores de maquinaria agrícola, los que vendieron tecnología, los que vendieron genética. No tienen que admitir, es un hecho de corrupción. Y la verdad que uno accede a un hecho de corrupción por acción y por omisión. Muchas veces silenciar, bajar la cabeza, aceptar las reglas de juego de mecanismos corruptos es tan grave como generar ese mecanismo de corrupción. Una cosa que les quería decir. No, que recién se decía la corrupción no es neutra. Y si se confirma como mínimo acá hay un retorno de alrededor de 100 millones de dólares. Esto equivale a 4 hospitales del Bicentenario en nuestro conurbano bonaerense que no se hicieron, o a 100 escuelas. Entonces, la corrupción no es neutra. Y me parece que también no son neutras las empresas que aparecieron como intermediarias, porque hay un 15% que cobran de comisión. Pero en las empresas, si usted me permite, Joaquín, aparecen 2 personajes. El día que llega la valija con Antonini, Wilson y Uberti, trayendo evidentemente las valijas de las coimas, ese día cambia. Hasta ahí había una empresa que cobraba el 15%. A partir de allí construyen 2 firmas, que viene es de la misma, digamos, construyen por un lado Madero Trading, recordemos el nombre José Ernesto Rodríguez, y por otro lado Wesley construye la otra, que es Parlat Intertrading. Estas 2 empresas, finalmente, una cobra el 12, la otra cobra el 3, están absolutamente vinculadas a tal punto que uno de los empresarios es el representante del Banco Guayana y el otro es directivo en Venezuela del mismo Banco Guayana. Ahora, no son inocuos estos personajes. Rodríguez, por un lado, había sido 20 años gerente de Pescarmona y era lobista de Pescarmona para lograr obras en Venezuela. Y a su vez viajó el 13 de enero del 2006 de Caracas, Panamá y Buenos Aires y también viajó a Australia con el propio Uberti. Y finalmente, también lo que hay que decir es que hay empresarios que son beneficiados, que ponen personajes en este tipo de empresas y finalmente fue el principal aportante también Pescarmona, mendocino, principal aportante de la campaña del 2007 con 398.000 pesos a través de la empresa de seguridad que tiene. Por eso digo, todo se relaciona, lo que hay que buscar en la justicia, que se vayan generando estas relaciones para encontrar que ese 15% en la ruta del dinero, como se lo hemos pedido la semana pasada al juez y al fiscal, se siga la ruta del dinero. Cuando los empresarios depositaban en los primeros 5 días el 15%, iba a una cuenta. Hay que buscar los extractos bancarios y esa plata a dónde iba finalmente. Ahora, a los 2 les quiero preguntar esto, porque los 2 hablaron de la justicia y antes Pino Solanas dijo que los jueces estaban muy presionados ahora. ¿Cómo lo ven ustedes al juez Ercolini? Usted habló bien del fiscal. La verdad es que nosotros no queremos hacer especulaciones. Sabemos que los procedimientos judiciales tienen sus tiempos. Nos hubiese gustado que Sadú fuese a declarar mucho antes. Sabemos que el procedimiento no lo permitió. A su vez sabemos que Comodoro Pi tiene tiempos inclusive en que se demoran más las cosas, pero no queremos hacer especulaciones.
en favor de la investigación judicial. Lo que sí estamos haciendo todas las semanas, a veces en silencio, aportamos escritos judiciales, pedimos diligencias de pruebas. ¿Han aportado nuevos datos en los últimos tiempos? La semana pasada, inclusive antes de que fuese público en los medios de comunicación, habíamos aportado algunos elementos que tenían que ver con seguir en las cuentas a donde se depositaban el 15%. Creemos que los 23 empresarios que recién mencionaba Mondino son fundamentales. Recordemos que la denuncia de Mondino... Esos que en un mismo día caen 23 empresarios y suben 23 hay 23, en las actuaciones hay declaraciones de 23 empresarios. Nosotros hemos pedido que esos 23 empresarios sean citados como testigos a declarar, porque lo que va a estar claro allí es que ellos no elegían espontáneamente a estas intermediarias, sino que los condicionaban, y el que los condicionaba era Uberti, a través por ahí de alguna organización, pero Uberti, debido directamente que son los cajeros de Néstor Kirchner.